Balance y perspectivas de la filosofía latinoamericana en el inicio del siglo XXI. Bueno, antes de hacer cualquier tipo de balance, los encargados que van a hacer un balance tienen que ponerse de acuerdo sobre primero el objeto, ¿no? Lo que van a balancear, a analizar, a hacer ¿no? Un compendio. Para mí, ¿qué instrumentos se van a utilizar para hacer esa labor? ¿O qué parámetros se van a establecer para el orden del material? En este caso, vamos a tratar de hacer como una especie de balance de lo que ha sido la filosofía hasta este primer cuarto del siglo, ¿no? XXI, ¿no? Ahora, depende también de la perspectiva que se utilice, porque si se hace una perspectiva un poco pesimista, algunos van a buscar, bueno, qué faltantes hay, qué pérdidas en los balances, qué insuficiencias. Pero si se parte de una perspectiva más optimista, lo que se trata de mostrar es los valores, ¿no? Que ha habido creado el pensamiento filosófico latinoamericano en este periodo. Ahora, digamos, a nadie al final del primer milenio cristiano, ¿no? Se le hubiera ocurrido hacer un balance, ¿no? De la filosofía latinoamericana porque no existía. Sin embargo, la europea, la asiática, sí existía, ¿no? La China, la India, etcétera. Pero ya en el segundo milenio, o sea, a finales del siglo XX, sí se podía hacer ese balance. Y de hecho, no, lo hicimos, ¿no? Ahora, todo también depende del concepto de filosofía latinoamericana, ¿no? Nosotros hemos siempre partido de un presupuesto crítico, ¿no? De cualquier, reducir, ¿no? La filosofía a, tanto a toponímicos, regionalistas, como también patronímicos de nombres de filósofos, etcétera, porque la filosofía, bueno, como la ciencia en general, ¿no? Tiene una dimensión más universal, y en este caso partimos de un presupuesto de que ahora, a inicio del siglo XXI, la filosofía en América Latina, el cultivo de la filosofía ha tenido un auge extraordinario, ¿no? Y además cada vez más amplía su radio de acción. Se ven estudiar los temas de la inteligencia artificial y problemas que, bueno, por supuesto, ni en el siglo XX se le ocurría, ¿no? A algunos pensadores. Ahora, en primer lugar, partimos del presupuesto de que sí, y además lo hemos visto en todos los videos anteriores, que tenemos una herencia filosófica, ¿no? De la cual tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Los latinoamericanos, pero no como algo exclusivo de América Latina, sino articulado a toda, ¿no? La filosofía a escala mundial, a escala, ¿no? Universal, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, hay que decirle que la filosofía en América Latina tiene una historia, tiene valores, tiene elementos de que sentirse, ¿no? Orgulloso. Ahora, ya hemos visto en videos anteriores que desde el siglo XIX hubo una proliferación de escuelas, ¿no es así? De corriente, y que en el siglo XX hubo una profesionalización de la filosofía, que surgieron ya profesores, no solamente profesores de filosofía, sino escuelas de filosofía, facultades de filosofía, revistas de filosofía, bueno, instituciones, asociaciones de filósofos, congresos específicos de filosofías nacionales, internacionales. Así que en el siglo XX hubo un desarrollo. Y ese ritmo no se ha mantenido solamente, sino que se ha incrementado en el siglo XXI. O sea que aquel augurio de Augusto Comte de que la filosofía iba a desaparecer, ¿no? Aplastada por la ciencia natural, eso no se ha cumplido ni se va a cumplir, ¿no? Ahora, un balance en América Latina de la filosofía tiene que ser lo más justo posible y diferenciado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la filosofía que se desarrolla en países que tienen una cultura filosófica más ancestral, como México, o Perú, o también Argentina, o bueno, Colombia o Cuba, a otros países que tuvieron también vida filosófica, pero no tan desarrollada, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos de República Dominicana, que se comienza a hablar ya de filosofía a mediados del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, otros países ya desde el siglo XVIII tenían, ¿no? Una vida filosófica más arraigada, ¿no? Entonces, un balance de la filosofía. Hoy hay que tomar en cuenta esos elementos, ¿no? Que son propios de la vida filosófica latinoamericana. También creemos que cada vez más la producción filosófica en estos últimos años
se ha hecho cada vez más, yo diría más auténtica en el sentido de corresponderse mejor con las exigencias, ¿no? De cada momento, ¿no? Y ya eso lo hemos visto desde el siglo, básicamente desde el siglo XIX. Pero ahora yo creo que a principios del siglo XXI se ha ido, ¿no? Incrementando y hay una mayor preocupación por los problemas sociales, políticos, pero también epistemológicos, axiológicos, éticos, estéticos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy además la filosofía en América Latina tiene más libertad de acción, ¿no? Ya no tiene el peso ni de la religión ese que le tuteleaba. Claro que hay filósofos religiosos, pero ya no hay una institucionalidad eclesiástica que controle, ¿no? La vida filosófica, aunque en algunos países el Estado interviene, ¿no? En la orientación ideológica, ¿no? De algunas producciones filosóficas, pero realmente hay mucha más libertad de expresión filosófica, ¿no? En el pensamiento filosófico latinoamericano. Y yo creo que eso es un buen augurio en este inicio del siglo XXI, de que la filosofía, además yo creo que los filósofos en América Latina se han ido comunicando cada vez más con filósofos de África, de Asia, de Europa, de otras partes, no solamente de Europa, porque antes había una afiliación más estrecha solamente con Europa, ¿no? Luego un poco con Norteamérica, aunque no tanto, ¿no? Pero ya hoy en día no es así. Hoy en día hay congresos mundiales de filosofía y vemos que incluso en los congresos mundiales de filosofía se le dedica una mesa a filosofía latinoamericana. Claro, ese término es bastante con- controvertible, vamos a decirle. Lo que están diciendo es la filosofía que se cultiva, ¿no? En América Latina. Pero bueno, ya desde hace un tiempo, en los congresos de Pekín, de Roma, en los últimos que han habido mundiales, ¿no? De filosofía, siempre los filósofos latinoamericanos hemos tenido, ¿no? Algún tipo de participación y de reconocimiento, igual que en la publicación. Y hoy con Internet, lógicamente, esa proliferación es mucho mayor, es mucho más amplia. Por lo tanto, hay que decir que la filosofía en América Latina en estos momentos participa de la cultura espiritual, ¿no? Latinoamericana y participa de la cultura filosófica mundial. Pero además hay otra cosa, cada vez más se le reconoce que los pueblos originarios de América, los pueblos de Inca, Maya, Azteca, Chibcha, en fin, todos estos pueblos tuvieron, ¿no? Filosofía, eso es un hecho muy valioso, ¿no? De la misma forma que se reconoce que la escolástica no fue totalmente negativa, todo. No, no, que también dominicos, franciscanos, jesuitas aportaron a la cultura filosófica y que tuvimos una ilustración que preparó un proceso independentista y que hubo unas filosofías de corte romántico, espiritualista, positivista, pero muy sui generis, que no eran siempre miméticas, ¿no? Siempre reproductoras de la vida filosófica. Y eso se incrementó más en el siglo XX y hoy en día ya, incluso casi ni se discute, ese tema no se discute ya, de que si hay filosofía en América Latina, no, eso es un tema pasado, ya, un tema que ya nadie niega, ¿no? De que hay una vida filosófica hoy en día en América Latina muy rica, muy diferenciada, muy, ¿no? Además, yo creo que hoy en día para un balance podríamos llegar a la conclusión que la filosofía ha ido ocupando cada vez más un lugar de mayor prestancia, ¿no? En el pensamiento en general, ¿no? En América Latina, ¿no es así? Y yo creo que, si bien es cierto que algunos dicen, como decía Francisco Larroyo, ¿no? Que hay etapas de la historia de las ideas un poco receptivas y otras más creadoras, estamos en una época bastante creadora, ¿no? De la vida filosófica latinoamericana, ¿no? Y estamos en una etapa en que, digamos, las preocupaciones de corte antropológico se han incrementado a partir de reflexiones, creo, más objetivas de una condición humana, como vimos en el video anterior, y no de una presunta naturaleza humana. Incluso ese término ya biologicista ha ido en declive, ¿no? Igual que el de esencia humana, aquel concepto tan metafísico. Ya hoy los filósofos en América Latina utilicen o no el término condición humana, pero yo creo que se inscriben más en esa concepción, ¿no? De que el filósofo tiene que valorar en el ser humano tanto lo positivo como lo negativo,
tanto lo biológico como lo ético, como lo estético, en fin, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante en estos momentos, ¿no? En la vida filosófica en latinoamericana. También yo creo que hay una mejor justipreciación de los aportes de distintas corrientes, ¿no? O sea, yo creo que hay un ecumenismo, ¿no? Filosófico. Yo coincido con aquello que decía Ferrater Mora a finales del siglo XX y hoy en día es más, que ya terminó la época de los imperios filosóficos, ¿no? De que hay una filosofía que domina. No, primero era la escolástica, después el positivismo, o luego el marxismo, ya eso no existe. Ya hay distintas corrientes que confluyen, que sobreviven, que dialogan, fíjense bien, dialogan, incluso dialogan con toda honestidad, ¿no? E intelectual. ¿Por qué? Porque la vida filosófica se ha ido convirtiendo en América Latina en algo aportador a la intelectualidad, incluso a los gobiernos, incluso a las instituciones educativas, a las instituciones culturales, y eso le da un mayor reconocimiento, ¿no? Le da un mayor prestigio, ¿no? A la vida filosófica latinoamericana, aunque hay que también ser honesto. No se puede ser tan optimista porque hay una época, estamos en una época de mucho utilitarismo neoliberal y ya desde el fin del siglo pasado se trata de eliminar a veces, ¿no? Las carreras de filosofía o los estudios de filosofía con un utilitarismo muy neoliberal, ¿no? De la cosa práctica, técnica. Pero yo diría que ya hay una reacción contra ese tipo de utilitarismo, ¿no? Y al contrario, en vez de seguir aquella tendencia de ir eliminando las humanidades, los estudios, ¿no? De carácter de filosofía, historia, ¿no? Eso se ha retenido un poco, parece, ¿no? Que los gobernantes se han dado cuenta que necesitan también, ¿no? De la filosofía, necesitan, ¿no? De la historia y además, casi siempre los gobernantes han tratado de tener un prestigio también, de presentarse, ¿no? Como intelectuales. Entonces, por lo tanto, ellos buscan confrontación, ¿no? Con los intelectuales que nos dedicamos a la cultura filosófica y a otros que se dedican a otros temas de literatura, de música, de otras esferas, ¿no? De la actividad. Entonces, yo creo que también algunos debates que se habían dado a mediados del siglo pasado, ¿no? El 20, sobre el tema de la originalidad de la filosofía, que si era original. Ya eso no existe, eso ya prácticamente se superó. Así que casi siempre se reconoce que la vida filosófica hoy en día, en este primer cuarto del siglo XXI, es muy apropiada, ¿no? Es muy enriquecedora, es muy válida, es muy prestigiosa y además que hay que seguirla promoviendo y cultivando, ¿no? Entonces, diría yo que en la misma medida en que las investigaciones filosóficas van encontrando mayor incluso apoyo financiero, hoy en día hay muchas instituciones que contribuyen también, ¿no? Bueno, pues financiar investigaciones de corte filosófico, ¿no? Tal vez no tanto como las de tecnología o de inteligencia artificial o no sé, cosas, pero también encontramos a veces, ¿no? Apoyo no solamente de la UNESCO, de la UNUAL o de determinadas entidades, ministerios nacionales que apoyan, ¿no? Las investigaciones filosóficas, sino que también hoy es más común que, como está hoy el Internet, que ya no es tan costoso, digamos, la impresión en papel, ¿no? De todas las revistas, etcétera, pues han proliferado cada vez más revistas, más congresos virtuales. Ya no es necesario obligatoriamente trasladarse a los congresos presencialmente con los costos de boletos, hospedaje, etcétera. Entonces, esto ha dado lugar a una cantidad de congresos, de simposios, talleres, eventos, redes, ¿no? Sociales de filosofía y canales de YouTube como este mismo que yo mantengo con la ayuda tan valiosa del amigo Dan Vázquez, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la filosofía nos ha ido aumentando, ¿no? Realmente su presencia, vamos a decir, cultural
no solo para América Latina, sino para el mundo, ¿no? Ya es muy común que a veces viajamos a Europa o viajamos a Estados Unidos y muchos filósofos de aquellos países conocen nuestra labor porque la encuentran fácilmente, ¿no? En Internet, de la misma forma que nosotros también conocemos la de ellos, ¿no? Y podemos intercambiar. Además, hoy en día, con la facilidad de los traductores de Google y otros traductores, no necesariamente se tiene que ser políglota. Claro que siempre es mejor manejar dos o tres idiomas importantes, ¿no? El inglés, el alemán, el francés, el ruso. Son idiomas en los cuales hay, claro, como el mandarín, por ejemplo, ¿no? Ya es una cosa más complicada, o el árabe. Pero que también hay vida filosófica en estos países, que además cuentan miles de millones de habitantes. Pero lo cierto es que hoy estas facilidades de las tecnologías nos permite realmente tener una vida filosófica más rica, ¿no? Más amplia, más promover. Y además vemos nuevas generaciones de jóvenes filósofos que se adentran a estudiar temas novedosos, claro, pero también a rescatar la producción filosófica latinoamericana, nacional y continental. Eso también es muy estimulante. ¿Por qué? Porque quieren sentir orgullo por lo que ha sido, ¿no? La vida filosófica en América Latina y constantemente estamos recibiendo libros para que le hagamos el prólogo o para que le hagamos una reseña o artículos para publicarlo en alguna de las revistas en las cuales formamos parte de los comités editoriales, etcétera. Y eso es muy, pero muy estimulante, ¿no? Que quiere decir que la filosofía hoy en América Latina, en este balance muy breve, porque ya próximamente vamos a detenernos eh, en presupuestos ya de carácter metodológico y también epistemológico para el estudio de la filosofía latinoamericana para tratar de ofrecerle algunas herramientas sobre cómo hemos estudiado nosotros la filosofía de América Latina y que le pueda servir a las nuevas generaciones esas que están estudiando hoy, ¿no? La producción filosófica latinoamericana y, bueno, compartir entre nosotros algunos de esos presupuestos, ¿no? De carácter metodológico de cómo lo hicimos y cómo no es que ahora digamos que esa es la única forma de estudiarla, es la forma en que nosotros la hemos estudiado, ¿no? Claro que nosotros nos nutrimos también de filósofos como Leopoldo Sea, como Arturo Roy, como otros estudiadores, Medardo Vitier, para el caso de Cuba, que nos dieron herramientas metodológicas para conocer. Bueno, pues nosotros también creo que tenemos el deber, ¿no? Elemental de transmitirle a las nuevas generaciones de la misma forma que lo hicimos con nuestros libros sobre para qué sirve la epistemología o dirección y asesoría de la investigación científica, tratando de dar nuestras experiencias metodológicas y epistemológicas, ¿no? Para estudiar un tema cualquiera de la ciencia, no solamente de la filosofía, ¿no? Pues ahora en el caso ya más particular. Y por eso estos videos que estoy últimamente grabando, lógicamente van a tener un público más reducido. ¿Por qué? Porque mientras aquellos de epistemología o de dirección de investigación científica podían servirle lo mismo un médico que un ingeniero, que un abogado, que un físico, que un matemático, que un pedagogo, estos ya son temas que yo me doy cuenta que lógicamente no le puede interesar a cualquier profesional, sino a los que se dedican o más bien a la filosofía, o a la historia, a las humanidades, ¿no? A literatura, a temas más cerrados. Pero bueno, es que nuestra trayectoria intelectual, desde que aquella vez decidimos en la Universidad de Leipzig no estudiar la filosofía de Kant para un doctorado, sino dedicarnos al tema del positivismo en América Latina, pues hemos conservado, ¿no? Nuestra vida, como escribimos en nuestra autobiografía intelectual, ¿no? Hemos vivido por y para, ¿no? La filosofía, ¿no? Latinoamericana. En esta autobiografía que nos solicitaron y que se publicó recientemente acá, ¿no? He vivido por y para la filosofía de nuestra América. Ahí se resumen, ¿no? Nuestras vivencias, vamos a llamarle así, ¿no? No solamente enfoques teóricos, sino vivencias existenciales, ¿no? Porque la filosofía es vida, la filosofía es algo que hay que sentirse. Yo sinceramente no tenía prácticamente una concepción de la filosofía cuando comencé, cuando era un
un joven en la universidad que entré a la universidad a estudiar biología, no a estudiar filosofía. Pero bueno, terminé y hoy no me arrepiento de aquella decisión, ¿no? De haber cambiado la orientación hacia la vida filosófica. Si hacemos de la filosofía un instrumento vital, un instrumento de vida, y no solamente algo como otra profesión simplemente para ganar un salario, porque realmente el que se decida dedicarse a la filosofía solamente como algo lucrativo, parece que no va a tener mucha perspectiva, ¿no? Porque la filosofía no es algo que produzca mucha ganancia desde el punto de vista financiero, ¿no? Yo creo, además yo coincido en eso de Hegel, ¿no? De que el hombre trabaja más por reconocimiento que por dinero, ¿no? Aunque ustedes saben que Maquiavelo decía todo lo contrario, el hombre por dinero es capaz hasta de trabajar. Pero bueno, son dos perspectivas distintas, ¿no? De la condición humana, esa condición contradictoria. Bueno, en resumen, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos en este primer cuarto del siglo XXI, que la vida filosófica latinoamericana continúa avanzando y enriqueciéndose con una rapidez inusitada y aportando cada vez más a la cultura filosófica universal.